¿Alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo en piloto automático? Como si los días pasaran uno tras otro y tú simplemente existieras, sin un propósito real, sin sentir que avanzas hacia algo más grande. Quizás ya has sentido en tu corazón que Dios tiene un plan especial para tu vida. Quizás Él ya ha puesto un sueño dentro de ti, un llamado, un deseo ardiente de hacer una diferencia. Pero por alguna razón, te sientes estancado. Como si estuvieras atrapado en un ciclo de distracciones, miedos y decisiones equivocadas que, sin darte cuenta, te alejan de tu propósito divino. Déjame contarte una historia. Había un joven que amaba a Dios y siempre soñaba con hacer algo significativo para el reino. Él estaba seguro de que Dios lo estaba llamando a impactar vidas, a ser un instrumento en sus manos. Al principio, estaba entusiasmado, hacía planes, rezaba, buscaba dirección. Pero con el tiempo, pequeñas cosas comenzaron a robarle su atención. Primero empezó diciendo, «Todavía no estoy listo, esperaré el momento adecuado». Luego vino la rutina, el trabajo, las preocupaciones, las redes sociales, las amistades que lo alejaron de Dios. Al principio mencionamos distracciones inocentes, pero poco a poco, él comenzó a alejarse. El fuego que antes ardía en su interior comenzó a apagarse. Y cuando se enteró, habían pasado años y todavía no había dado el primer paso para vivir el llamado de Dios. Ahora os pregunto, ¿podéis ver esta historia? ¿Hay algo en tu vida hoy, un hábito, un miedo, una excusa que te impide vivir el propósito que Dios soñó para ti? La verdad es que el diablo no necesita destruir explícitamente tu llamado. Todo lo que tiene que hacer es mantenerte lo suficientemente distraído para que nunca logres cumplirlo. Y cuando te das cuenta, la vida ha pasado, y el plan perfecto de Dios ha quedado solo en teoría. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo. Dios no se da por vencido con nosotros, y hoy tienes la oportunidad de identificar todo lo que te ha estado deteniendo y dar un paso para alinear tu vida con su voluntad. En este vídeo te mostraré cómo reflexionar sobre estos obstáculos, cómo deshacerte de ellos y cómo regresar al camino que Dios tiene para ti. Pero primero déjame preguntarte algo. ¿Quieres seguir creciendo espiritualmente y recibiendo mensajes que realmente transformen tu vida? Si es así, suscríbete al canal ahora mismo. De esta manera no te pierdes ningún contenido y además me ayudas a llegar a más personas que también necesitan este mensaje. No tiene sentido ver este vídeo y luego perderse nuevamente en las distracciones del mundo, ¿verdad? Así que haz clic en el botón de suscripción y acompáñame en este viaje de transformación. Ahora vayamos directo a lo que es realmente importante. ¿Qué podría estar impidiéndote cumplir el propósito de Dios? Descubrámoslo juntos. Si hay algo que debemos entender desde el principio, es que nadie nace por casualidad. Dios no nos creó solo para existir, sino para vivir con un propósito. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un llamado único que solo nosotros podemos cumplir. La Biblia nos da seguridad de esto en Jeremías 29:11, cuando Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Esto significa que tu vida no es un accidente. Dios ya tenía algo maravilloso reservado para ti incluso antes de que nacieras. Pero aquí está la pregunta: ¿estás viviendo este plan o simplemente estás siguiendo la corriente de la vida, sin un verdadero sentido de misión? Muchas personas pasan toda su vida buscando la realización en cosas fugaces: carrera, dinero, relaciones, estatus. Creen que cuando logren eso, finalmente serán felices. Pero el tiempo pasa, se alcanzan las metas y aún así el vacío permanece. Esto sucede porque fuimos creados para algo más grande que simplemente acumular posesiones o estatus. La verdadera realización solo ocurre cuando estamos alineados con el plan de Dios para nosotros. Nada en este mundo puede llenar el espacio que fue diseñado para ser ocupado por su propósito. Quizás ya lo hayas sentido. Esa inquietud en tu corazón, esa sensación de que falta algo, incluso cuando, a los ojos de los demás, tu vida parece estar bien. Este es Dios llamándote, recordándote que no fuiste creado solo para sobrevivir, sino para cumplir un papel esencial en su reino. Cuando vivimos el llamado de Dios, todo tiene sentido.
Nos despertamos cada día sabiendo que estamos caminando hacia algo más grande. Las dificultades no nos paralizan, porque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Mire el ejemplo de José en la Biblia. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años injustamente en prisión y sufrió innumerables injusticias. Pero en ningún momento perdió de vista el propósito que Dios tenía para él. Incluso en medio de las dificultades, él sabía que estaba sucediendo algo más grande. Y en el momento oportuno, Dios lo colocó en la posición más alta de Egipto, justo debajo del faraón, para que pudiera salvar miles de vidas del hambre. Si José se hubiera dado por vencido a mitad de camino, si hubiera dudado del propósito de Dios, nunca habría cumplido su llamado. Ahora piensa, ¿no estás experimentando algo similar? Dios ya ha puesto un propósito en tu corazón, pero las dificultades y distracciones de la vida te impiden avanzar. ¿Qué te impide vivir este propósito? A menudo, no es la falta de conocimiento sobre el propósito de Dios lo que nos impide vivirlo, sino más bien pequeñas distracciones en la vida cotidiana. Esa falta de tiempo para orar, la procrastinación espiritual, el miedo a lo que piensen los demás. Todo eso podría estar robándote la misión sin que te des cuenta. La verdad es que el enemigo no necesita destruirte para alejarte del propósito de Dios. Solo necesita mantenerte distraído. Si sientes que estás lejos del plan de Dios para tu vida, la buena noticia es que todavía hay tiempo para cambiar. Dios nunca nos abandona y siempre está dispuesto a guiarnos de nuevo al camino correcto. Pero para lograr esto, necesitamos identificar qué es lo que nos separa. En el siguiente tema hablaremos de los principales enemigos que nos desvían del propósito de Dios y cómo vencerlos. Quédate conmigo porque esta podría ser la clave de tu transformación. Si sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿por qué tantas personas viven lejos de este llamado? ¿Por qué es tan común sentir que estamos estancados, sin avanzar en nuestro caminar cristiano? La verdad es que hay muchas cosas que pueden alejarnos del propósito de Dios, y la mayoría de las veces, esto sucede de manera sutil. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino más bien un proceso silencioso que nos va llevando poco a poco por mal camino, casi sin que nos demos cuenta. El diablo no necesita convencerte de rechazar el propósito de Dios. Solo necesita mantenerse ocupado, distraído, estancado en malos hábitos y decisiones que parecen pequeñas, pero que, al final, lo alejan completamente del camino correcto. Hablemos de algunos de los mayores enemigos de nuestro propósito y cómo pueden estar acechando en tu vida sin que siquiera te des cuenta. Tecla del 1. Pequeñas decisiones que parecen inofensivas. ¿Has oído hablar alguna vez del efecto dominó? Esto ocurre cuando se cae un trozo pequeño, y en secuencia, caen también todos los demás. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Pequeñas decisiones equivocadas, tomadas repetidamente, pueden llevarnos a una separación completa de Dios. Por ejemplo, un día te despiertas cansado y decides no orar. Al día siguiente te distraes y te olvidas de leer la Biblia. Después de una semana, tu vida espiritual ya no es una prioridad. El problema nunca empieza siendo grande. Siempre empieza desde lo más pequeño. Ese hábito que parece inofensivo, esa elección que parece poco importante. Todo eso podría estar alejándote de tu llamado. Si sientes que tu vida espiritual se ha enfriado, detente y piensa, ¿cuáles fueron las pequeñas decisiones que te trajeron hasta aquí? 2. Hábitos relevantes que nos alejan de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta del impacto que ciertos hábitos tienen en nuestro caminar con Dios. Podría ser una adicción secreta, una forma de entretenimiento que consume mucho tiempo o incluso una postergación espiritual. Reflexionemos sobre algunos ejemplos. Procrastinación espiritual. Rezaré mañana. La semana que viene empezaré a buscar más a Dios. Ese mañana nunca llega y el tiempo pasa sin que nos demos cuenta. Entretenimiento excesivo, redes sociales, series, vídeos, juegos. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero cuando ocupan todo nuestro tiempo y nos distraen de Dios, se vuelven peligrosas. Relaciones que nos alejan de Dios. Amistades o relaciones que no edifican pueden alejarnos de nuestro llamado. Si un hábito no te acerca a Dios, sin duda te aleja más. Ahora te pregunto,
¿Hay hábitos en tu vida que te impiden vivir el propósito de Dios? 3. El miedo a salir de tu zona de confort. Muchas personas no viven el propósito de Dios porque tienen miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a equivocarse, miedo a lo que piensen los demás. ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón, pero tú dudaste por miedo? Tal vez sea el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a ser destruido o incluso el miedo al fracaso. Pero la Biblia nos enseña en 2 Timoteo 17. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo te paraliza, debes saber que no viene de Dios. El diablo usa el miedo como una cadena invisible para alejarte de lo que Dios tiene para ti. Pero aquí está la verdad. Tu llamado siempre será mayor que tus miedos. 4. Vivir para agradar a los demás en lugar de agradar a Dios. Muchas personas no viven el propósito de Dios porque están más preocupadas por agradar a los demás que por obedecer al Señor. ¿Qué pensará la gente si cambio? ¿Qué pasaría si me criticaran? ¿Qué pasa si pierdo amigos? Pero Jesús fue claro en Mateo 6 y 24. Nadie puede servir a dos señores. Si queremos vivir el propósito de Dios, necesitamos decidir de una vez por todas a quién vamos a agradar, al mundo o a Dios. Si usted ha estado viviendo para impresionar a la gente, es posible que esté sacrificando el propósito de Dios para usted. No tengas miedo de ser diferente. No tengas miedo de tomar una posición. Al final, lo que realmente importa es la aprobación de Dios. ¿Cómo superar estos obstáculos y volver al buen camino? Ahora que hemos identificado los principales enemigos del propósito de Dios, necesitamos aprender cómo vencerlos. Aquí hay algunas acciones que puedes llevar a cabo hoy. Visto blanco grueso, haz una autoevaluación honesta. Pídele a Dios que te muestre todo lo que te ha alejado de su plan. Visto blanco grueso, arrepiéntete y cambia de rumbo. Si algo te ha estado alejando de Dios, decide hoy abandonarlo. Visto blanco grueso, rodéate de personas que te acerquen a Dios. Las amistades sanas hacen toda la diferencia en tu caminar cristiano. Visto blanco grueso, fortalece tu vida espiritual. La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno son herramientas poderosas para mantenerte fuerte. Visto blanco grueso, da un paso de fe. No esperes el momento perfecto para obedecer a Dios. El momento adecuado es ahora. En el próximo tema, hablaremos sobre cómo cambiar las cosas y alinear tu vida nuevamente con el propósito de Dios. Quédate conmigo porque esta podría ser la clave de tu transformación. Si a lo largo de este vídeo te diste cuenta de que algunas decisiones, distracciones o miedos te han estado alejando del propósito de Dios, quiero decirte una cosa, no es tarde para comenzar de nuevo. Podrías estar pensando, pero Dios todavía tiene un plan para mí. Me he desviado tanto. ¿Aún podrá usarme? La respuesta es un gran y poderoso sí. La Biblia está llena de ejemplos de personas que cometieron errores, que tomaron decisiones equivocadas, que se desviaron del propósito de Dios, pero que, cuando decidieron regresar, fueron restaurados y usados poderosamente. A ti te puede pasar lo mismo. Si sientes que estás lejos del propósito que Dios tiene para tu vida, quiero mostrarte los 3 pasos fundamentales para regresar al camino correcto. 1. Reconoce dónde estás y regresa a Dios. El primer paso para regresar al propósito de Dios es reconocer que te has desviado. Parece sencillo, pero a menudo nos resistimos a admitir que algo anda mal. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15,11 a 32, Jesús nos cuenta la historia de un joven que decidió seguir su propio camino, gastando todo lo que tenía en una vida disoluta. Pero cuando todo se vino abajo, recobró el sentido y pensó: me levantaré e iré a mi padre. Lucas 3 y 18. ¿Y sabéis qué pasó? El padre no solo le dio la bienvenida, sino que corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restauró. Esta es la imagen perfecta de cómo Dios nos da la bienvenida cuando regresamos a Él. Él no tiene un dedo señalándote, pero sus brazos están abiertos para restaurarte. Así que, si sientes que no has alcanzado el propósito de Dios, el primer paso es considerarlo y regresar a Él con un corazón sincero. ¿Cómo hacer esto en la práctica? Ora sinceramente y confiesa a Dios que quieres empezar de nuevo. Pídele que te muestre las áreas de tu vida que necesitan ajuste.
Vuelve a priorizar tu vida espiritual, aunque sea un paso a la vez. La Biblia nos promete en Jeremías 29:13: Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si hoy das un paso hacia Dios, Él correrá a tu encuentro. 2. Deja ir todo aquello que te aleja del propósito de Dios. Una vez que hayas considerado que necesitas regresar, el siguiente paso es tomar decisiones prácticas para alejarte de todo lo que te ha impedido vivir el llamado de Dios. Esto podría significar: visto blanco grueso, cambia tu rutina. Haz de Dios una prioridad en tu vida diaria. Visto blanco grueso, elimina los hábitos difíciles. Todo lo que te debilite espiritualmente debe quedar atrás. Visto blanco grueso, aléjate de las influencias negativas. Si hay personas que constantemente te alejan de Dios, puede que sea momento de reevaluar esas amistades. Jesús dijo algo muy fuerte en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo lejos de ti. Esto quiere decir que todo aquello que nos aleja de Dios debe ser eliminado de nuestra vida, sin dudarlo. Y aquí hay un punto importante: volver a Dios requiere renuncia. Quizás necesites renunciar a algo que te gusta, pero eso implica tomar el lugar de Dios en tu vida. Puede que al principio sea difícil, pero el resultado vale la pena. Una vida de paz, dirección y propósito en Dios. Si hoy sientes que algo te detiene, pregúntate: ¿qué necesito dejar atrás para vivir plenamente el propósito de Dios? 3. Da pasos de fe y obedece el llamado de Dios. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero nos quedamos paralizados, esperando el momento adecuado para actuar. Pero aquí está la verdad: el momento adecuado nunca llega. Hay que dar el primer paso con fe. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no dio un mapa completo. Él simplemente le dijo a Abraham que saliera y confiara. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces queremos saber todos los detalles antes de obedecer a Dios, pero Él solo nos muestra el siguiente paso. Y a nosotros nos toca confiar y obedecer. Así que si sientes que Dios tiene algo para tu vida, no esperes más. Si Dios te está llamando a servir, comienza a servir. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, comienza a dar pequeños pasos hacia ese sueño. Si necesitas cambiar algo en tu vida, empieza hoy. Dios no necesita que tengas todo resuelto, solo necesita tu voluntad de obedecer. Recuerda, el propósito de Dios no es un lugar al que llegas, sino un camino que decides recorrer cada día. ¿Estás listo para regresar al propósito de Dios? Si sientes que te has quedado atrás en el camino que Dios tiene para ti, no lo dejes para mañana. Toma la decisión hoy. Reconoce dónde estás y regresa a Dios. Corta todo lo que te ha alejado de su propósito. Da pasos de fe y comienza a vivir el llamado de Dios. La Biblia dice en Isaías 30:21: siempre que gires a la derecha o a la izquierda, oirás a tus espaldas una palabra que dice: este es el camino, andad por él. Si estás perdido, Dios te está hablando ahora mismo. Él te está llamando de nuevo. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha sido tocado. Quizás en algún momento de este vídeo te diste cuenta que estás viviendo lejos del propósito de Dios. Tal vez recuerdes momentos en los que sentiste que Dios te llamaba, pero por alguna razón te distanciaste de esos pocos. Y ahora surge esa duda en el corazón: ¿todavía hay tiempo para mí? Quiero que grabes una cosa en tu corazón: el llamado de Dios para tu vida sigue en pie. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se da por vencido contigo. Incluso cuando te alejas, Él sigue llamándote. Incluso cuando crees que has cometido un error, Él está dispuesto a repararlo. La historia de Pedro es un poderoso ejemplo de esto. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Caminó sobre el agua, vio milagros increíbles, declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro tuvo miedo. Negó a Jesús 3 veces. Ahora, imagina el dolor que sintió después de eso. Imagina la culpa, el arrepentimiento, el sentimiento de fracaso. Pedro podría haber pensado: estoy acabado.
Dios nunca volverá a usarme. Pero ¿sabes qué pasó? Después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro e hizo algo asombroso. No lo condenó, no lo acusó. Pero él, en cambio, preguntó: Peter, ¿me amas? Juan 21, 15 al 17. Y Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús dijo: Apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: Pedro, todavía cuento contigo. Todavía tengo un propósito para tu vida. Este mismo mensaje es para ti hoy. Si en algún momento llegas tarde, si tomas el camino equivocado, si dejas que las distracciones te roben el tiempo y el corazón, debes saber que Dios todavía tiene un plan para ti. Él te está llamando de nuevo. Pero hay algo importante que debes entender. Volver a Dios no se trata solo de sentir la emoción en el momento, sino de tomar una decisión real y comenzar a actuar. Si sientes que estás lejos del propósito de Dios, ¿qué vas a hacer al respecto? Es posible que al salir de este vídeo te sientas conmovido y en unos días continúes viviendo de la misma manera. O puedes tomar una verdadera decisión de cambiar, dar un paso de fe y posicionarte para vivir todo lo que Dios tiene para ti. Y quiero animarte a que lo hagas hoy. No esperes el momento adecuado, porque ese momento nunca llegará. El momento adecuado es ahora. No esperes a sentirte preparado, porque Dios capacita a quienes dicen sí. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Si Dios te está llamando, Él ya tiene todo preparado para ti. Recuerde lo que dice en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No fuiste creado por casualidad. No estás aquí simplemente para sobrevivir la vida. Tienes un llamado, un propósito y Dios quiere guiarte de nuevo al camino correcto. Entonces yo os pregunto, ¿estáis preparados para volver al propósito de Dios? Si es así, escribe en los comentarios: decidí vivir el propósito de Dios, y oremos juntos. Querido Padre, en este momento, ante tu presencia, vengo humildemente a buscarte. Con corazón sincero, reconozco que a menudo me he desviado de tu propósito. Reconozco que muchas veces me he dejado llevar por mis propias decisiones, miedos y distracciones, y me he desviado del camino que tú has preparado para mí. Pero hoy, Señor, decidí regresar. He decidido alinearme con tu plan. He decidido vivir el propósito que has diseñado para mi vida. Señor, tú eres misericordioso, y sé que incluso en los momentos en que he fallado, nunca me abandonas. Te doy gracias por tu paciencia y por tu gracia que siempre me alcanza, no importa lo lejos que me aleje. Hoy quiero afirmar que estoy listo para regresar a tus brazos, para experimentar plenamente todo lo que tienes para mí. Padre, si hay algo en mi vida que me ha alejado de ti, te pido, en el nombre de Jesús, que me lo muestres. Revela ahora las áreas de mi vida donde necesito transformación, donde necesito un cambio real. Si hay adicciones, relaciones o decisiones que no están en línea con tu propósito, te entrego todo, Señor. Dame fuerza para abandonar todo lo que me separa de ti y ayúdame a tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. Sé que en ti estoy seguro, y es en ti que encuentro verdadera paz, dirección y propósito. Tú me conoces, me creaste con un propósito único, y aunque me he perdido en el camino, eres fiel para traerme de regreso. Te agradezco por estar siempre dispuesto a restaurarme y por nunca darte por vencido conmigo. Señor, fortalece mi fe ahora. Dame coraje para dar los pasos necesarios, para seguir tu llamado sin dudar. Sé que no soy perfecta y que tengo muchas limitaciones, pero sé que cuando me entrego a ti, tú eres capaz de capacitarme para vivir todo lo que tienes planeado para mi vida. Hoy declaro, ya no viviré lejos de tu propósito. Te lo doy con todo mi corazón, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Que yo sea un instrumento en tus manos, para cumplir la misión que me diste aquí en la tierra. Señor, clamo por sabiduría, por discernimiento, para saber qué camino seguir. Te pido que bendigas mis pasos y me ayudes a vivir con tu guía cada día. Incluso cuando surjan desafíos, que yo sepa que tú estás conmigo y que pueda confiar en ti completamente. Te doy gracias,
Padre, por llamarme a vivir tu propósito. Y que yo, desde hoy en adelante, viva intencional y dedicadamente, sabiendo que mi vida es para tu gloria. Que todo lo que haga, en pensamiento, palabra o acción, sea hecho para honrarte y cumplir tu plan. Ruego, no solo por mí, sino también por cada persona que está escuchando esta oración. Que todos juntos regresemos a tu propósito y vivamos las vidas abundantes que nos has prometido. Que nuestras vidas sean luz para el mundo y seamos testigos vivos de tu bondad y de tu amor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien nos guía de regreso al propósito y al corazón del Padre. Amén. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este camino.